Imagina una tarde soleada en un suburbio tranquilo, el típico vecindario donde todos se conocen y se saludan por las mañanas. Los niños ríen sin parar, mientras un payaso colorido y regordete les hace trucos de magia, figuras con globos y los persigue amigablemente por el jardín. Los padres lo miran con una sonrisa de admiración. Después de todo, ese payaso no es un extraño. Es su vecino, un contratista exitoso, un hombre respetado que organiza fiestas de caridad, que ayuda a los jóvenes a conseguir su primer empleo y que incluso se ha tomado fotos con la mismísima primera dama. Todo parece perfecto, el cuadro exacto de la felicidad y la tranquilidad. Pero lo que nadie en esa fiesta imagina, lo que te helaría la sangre si estuvieras ahí parado, es que justo debajo de sus pies, a unos pocos centímetros de donde los niños juegan sobre el césped bien cortado, se esconde uno de los secretos más oscuros y aterradores de nuestra historia. Ese hombre sonriente, que reparte dulces y alegría, es en realidad un depredador que guarda un cementerio bajo su propia casa. ¿Cómo es posible que alguien tan querido por su comunidad pudiera engañar a absolutamente todos durante tantos años? ¿Qué oscuridad habitaba en su mente al momento de quitarse el maquillaje frente al espejo? Prepárate, porque esta historia te va a llenar de rabia, de una profunda frustración, pero también te va a mantener al borde del asiento. Es un viaje a las sombras de la mente humana, donde la realidad supera a cualquier ficción. Para entender cómo se crea un monstruo, tenemos que viajar en el tiempo hasta el 17 de marzo de 1942, en la ciudad de Chicago. Ese día nació John Wayne Gacy. Si miramos su infancia, encontramos un hogar que, puertas afuera, parecía normal, pero por dentro era un campo de batalla emocional. Su madre era una mujer cariñosa que intentaba protegerlo, pero la figura que proyectaría una sombra gigantesca sobre su vida fue su padre, John Stanley. El padre de John era un hombre duro, con problemas de bebida y un temperamento explosivo. Para él, su hijo nunca era suficiente. Gacy nació con un problema cardíaco congénito que le impedía participar en los deportes bruscos que su padre consideraba de hombres verdaderos. Por esto, recibía constantes humillaciones, gritos y maltratos físicos. Su padre lo llamaba débil, lo menospreciaba frente a sus hermanas y le dejaba claro que era una completa decepción. Es doloroso pensar en un niño que solo busca un abrazo o una palabra de orgullo de su padre, recibiendo a cambio puro rechazo. John creció con una necesidad desesperada de aprobación, un vacío inmenso en el pecho que intentó llenar de las formas más retorcidas posibles. Aunque muchos expertos coinciden en que una infancia difícil no es excusa para lastimar a otros, sí es la primera pieza de este oscuro rompecabezas. A pesar de todo, el joven John decidió que le iba a demostrar al mundo, y sobre todo a su padre, que podía ser alguien importante. A principios de la década de los 60, se mudó a Las Vegas por un tiempo. Trabajó en una funeraria, un dato que a muchos les resulta escalofriante en retrospectiva. Y luego regresó a su ciudad natal. En 1964, su vida parecía tomar un rumbo brillante. Se casó con una joven llamada Marlene Myers, cuyo padre era un próspero empresario con franquicias de restaurantes de pollo frito en el estado de Iowa. John vio su oportunidad de oro. Se mudó a la ciudad de Waterloo, en Iowa, y se convirtió en el gerente de estos restaurantes. Y aquí es donde vemos por primera vez su increíble habilidad para manipular y encantar a las masas. John era un trabajador incansable. Llevó los restaurantes al éxito absoluto. Se unió al club local de jóvenes empresarios, conocido como los Jaycees, y rápidamente se convirtió en una figura de autoridad. Era el tipo de persona que te daba una palmada en la espalda, te invitaba a un trago y te ofrecía un trabajo si estabas pasando por un mal momento. Era el yerno perfecto, el esposo ideal y el ciudadano ejemplar. Pero detrás de esa máscara de respetabilidad, la oscuridad empezaba a filtrarse. En el año 1968, la burbuja de la perfección estalló de la peor manera. Las autoridades de Iowa recibieron denuncias alarmantes. Varios empleados jóvenes de sus restaurantes lo acusaron de tener conductas sumamente inapropiadas con ellos. Gacy usaba su posición de poder para intimidarlos y forzarlos a situaciones perturbadoras. La comunidad quedó en shock cuando el gran empresario fue arrestado y condenado por atentar contra la integridad de un joven. Este es el momento donde la rabia comienza a invadir esta historia. John fue sentenciado a 10 años de prisión. Parecía que la justicia había actuado, que el depredador había sido detenido a tiempo antes de que las cosas pasaran a un extremo irreversible. Su esposa pidió el divorcio y nunca más le permitió ver a sus hijos. Lo perdió todo. Sin embargo, en un giro que genera una indignación tremenda, Gacy demostró ser tan manipulador en prisión como lo era en la calle.
Se convirtió en el reo modelo, el cocinero de la cárcel, el tipo que siempre ayudaba a los guardias. El resultado, de sus 10 años de condena, solo cumplió 18 meses. 18 meses. Salió de libertad condicional en 1970, bajo el argumento de que estaba totalmente rehabilitado. Regresó a Chicago con su madre, libre y con una hoja en blanco para reconstruir su vida. Y vaya que lo hizo. Con una facilidad que asusta, volvió a tejer su red de engaños. En 1971, compró una modesta casa de ladrillos en el número 8213 de la avenida Somerdale. Se volvió a casar, esta vez con una mujer que tenía 2 hijas, y fundó su propia empresa de construcción llamada PDM Contractors. Pero lo más fascinante y perturbador de esta nueva etapa fue su pasatiempo. John quería devolverle algo a la comunidad, o al menos eso decía. Así que diseñó sus propios personajes, el payaso Patches y el más famoso de todos, el payaso Pogo. Él mismo se maquillaba, se ponía trajes coloridos y visitaba hospitales para niños, desfiles y fiestas vecinales. Hay un dato sumamente interesante y escalofriante sobre Pogo. Los payasos profesionales tienen una regla no escrita. Jamás te pintes las comisuras de los labios en forma de punta o con ángulos afilados, porque eso asusta instintivamente a los niños. Simula colmillos o algo agresivo. El maquillaje debe tener curvas suaves, pero John no sabía esto o no le importaba. El maquillaje de Pogo tenía las comisuras de la gran sonrisa roja, terminando en puntas afiladas. Inconscientemente, su disfraz revelaba la verdadera naturaleza del depredador que llevaba dentro. Para este punto, Gacy tenía la fachada perfecta. Era un empresario que contrataba a docenas de jóvenes adolescentes para su empresa de construcción. Chicos que en muchas ocasiones venían de familias rotas, que necesitaban dinero urgente o que se habían escapado de casa. Chicos vulnerables que veían en John a una figura paterna, al jefe amable que los invitaba a su casa a tomar unas cervezas después del trabajo, a jugar billar y a relajarse. Nadie sospechaba nada. Ni su nueva esposa, ni sus vecinos, ni los policías locales que a veces pasaban a saludarlo. La trampa estaba puesta, la telaraña estaba tejida y el payaso Pogo estaba listo para que el verdadero terror comenzara. Y lo que estaba a punto de suceder en las habitaciones de esa casa en la avenida Somerdale cambiaría la historia criminal para siempre. El reloj marcaba el año 1972. Las puertas de la casa de la avenida Somerdale se abrían para recibir a jóvenes llenos de sueños. Muchos de ellos acababan de llegar a la gran ciudad buscando una oportunidad. Otros simplemente querían ganar su propio dinero para comprarse un auto o ayudar a sus familias. John Wayne Gacy, con esa sonrisa amable y su aura de jefe protector, les ofrecía exactamente lo que buscaban: un trabajo en su empresa de construcción. Pero cuando caía la noche y las persianas se cerraban, el protector se transformaba. El 3 de enero de ese mismo año, un joven llamado Timothy McCoy, de apenas 16 años, que viajaba para conocer el mundo, se cruzó en el camino de Gacy. A la mañana siguiente, el joven ya no estaba. John despertó y, según sus propias y escalofriantes palabras posteriores, descubrió que le había arrebatado el último aliento al muchacho. En lugar de sentir remordimiento o entregarse a las autoridades, Gacy descubrió algo aterrador. Le gustaba la sensación de tener el control absoluto sobre el destino de otra persona. Ese día, cavó el primer agujero en el estrecho espacio sanitario que había justo debajo del piso de su propia casa. Fue el inicio de una pesadilla que duraría 6 años. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo un hombre que no era particularmente fuerte o ágil lograba someter a jóvenes llenos de energía? Aquí es donde entra la manipulación psicológica más perversa que te puedas imaginar. Gacy utilizaba su carisma para ganarse la confianza absoluta de los chicos. Los invitaba a tomar algo, charlaban sobre la vida y de repente, con un tono casual y divertido les decía: «Oye, ¿te gustan los trucos de magia? Déjame mostrarte uno que aprendí con los payasos». John sacaba unas esposas relucientes. Les explicaba que el truco consistía en ponérselas y liberarse rápidamente. Con una sonrisa, les pedía que se las pusieran ellos mismos, o él se las colocaba con suavidad. Los chicos, confiando plenamente en su jefe, accedían entre risas. Pero una vez que escuchaban el frío chasquido del metal cerrándose en sus muñecas, la sonrisa de Gacy desaparecía por completo. El truco de magia era una trampa mortal. Imagina el terror puro, la desesperación que sentían estos jóvenes al darse cuenta de que el hombre en el que confiaban los acababa de engañar. Esa sensación de impotencia, de estar atrapado sin que nadie escuche tus gritos, es algo que llena de rabia a cualquiera. Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir. Eso me ayuda muchísimo. Continuemos.
A medida que pasaban los meses, más y más jóvenes comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. La casa de Gacy se convirtió en un agujero negro. Algunos eran sus propios empleados, otros eran chicos que hacían autostop en la carretera. Pero el oscuro secreto bajo las tablas del suelo de su casa comenzó a cobrar un precio físico. A mediados de los años 70, un olor nauseabundo y penetrante empezó a invadir las habitaciones. Su esposa, desesperada, no paraba de quejarse de ese aroma putrefacto que parecía salir de las rejillas de ventilación. Y aquí vemos nuevamente el cinismo puro del depredador. John, sin mover un solo músculo de la cara, le decía que seguramente era humedad o ratas atrapadas. Para intentar ocultarlo, esparcía cientos de kilos de cal y vertía capas de cemento bajo su propia sala de estar. Finalmente, la tensión en el matrimonio fue insostenible. Su esposa le pidió el divorcio en 1976 y se marchó de la casa. Ese divorcio fue la sentencia para muchos jóvenes. Ahora, John Wayne Gacy vivía completamente solo. Ya no tenía que esconderse de nadie en su propia casa. Sin una esposa que cuestionara sus horarios o las visitas extrañas, el monstruo quedó totalmente suelto. Entre 1976 y 1978, las desapariciones en la zona se multiplicaron de una forma alarmante. Decenas de familias vivían la agonía de esperar a un hijo que nunca cruzaba la puerta. Madres mirando por la ventana durante madrugadas enteras, padres recorriendo las calles con fotos arrugadas en las manos. Es aquí donde uno siente una frustración inmensa, porque muchas de estas familias acudieron a las autoridades pidiendo ayuda a gritos. Pero en aquella época, si un adolescente desaparecía, la respuesta más rápida y fácil era decir, seguro se escapó de casa, ya volverá. Muchos de estos casos se cerraban casi de inmediato, bajo la etiqueta de fugitivos. No había una gran conspiración, pero sí una terrible falta de atención, y un sistema que falló en proteger a los más vulnerables, dándole a Gacy el escudo perfecto para seguir operando en las sombras. Pero todo depredador, por más astuto que se crea, eventualmente comete un error. Un error alimentado por la arrogancia de creerse intocable. Llegamos al 11 de diciembre de 1978. Faltaban pocos días para Navidad. Las calles estaban adornadas, el frío congelaba el aire de Illinois y la gente solo pensaba en estar en familia. Ese día conocemos a Robert Piest, un muchacho de apenas 15 años, sumamente trabajador y querido por todos. Robert estaba terminando su turno en una farmacia local. Su madre, Elizabeth, lo estaba esperando pacientemente para ir a casa a cenar. Robert se acercó a ella y le dijo con entusiasmo, «Mamá, espérame unos minutos. Voy a hablar con un contratista que está aquí en la tienda. Me va a ofrecer un trabajo de verano para ganar más dinero. Vuelvo enseguida». Ese contratista era John Wayne Gacy. Elizabeth esperó. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Su corazón de madre empezó a latir con fuerza. Ese instinto primario que te avisa que algo terrible acaba de suceder. Entró a la farmacia, buscó por los pasillos, preguntó a los empleados, pero su hijo de 15 años se había esfumado. A diferencia de las familias anteriores, Elizabeth no era de las que se quedaban de brazos cruzados. La furia y el amor inquebrantable de esta mujer iban a ser la chispa que finalmente incendiaría el imperio de terror del payaso. Esa misma noche, las autoridades presionadas por la familia Piest decidieron ir a hacerle un par de preguntas de rutina al último hombre que fue visto con el joven. Un respetado empresario, un ciudadano modelo. Los detectives llamaron a la puerta de la casa en la avenida Somerdale a altas horas de la noche. John Wayne Gacy los recibió con la tranquilidad de quien cree que el mundo entero le pertenece. Les ofreció pasar, se mostró cooperativo, pero desde el primer instante en que los agentes cruzaron el umbral de esa casa, sintieron que algo no andaba bien. Un olor pesado, dulzón y profundamente perturbador flotaba en el aire cálido del lugar. Como un reflejo casi instintivo, uno de los oficiales preguntó por ese aroma tan extraño. Fiel a su estilo calculador, Gacy sonrió y repitió su vieja historia: problemas con la humedad y cañerías rotas en el espacio sanitario que estaba justo debajo de sus pies. A partir de esa noche, comenzó un juego del gato y el ratón que te dejaría sin aliento. Las autoridades, impulsadas por el dolor y la persistencia inquebrantable de la familia Piest, decidieron no soltar a Gacy. Lo sometieron a una vigilancia extrema, 24 horas al día. Y aquí es donde la arrogancia del depredador alcanza niveles que hierven la sangre. Gacy sabía que lo seguían, y en lugar de asustarse, se burlaba de ellos. Jugaba con los agentes, los invitaba a desayunar en restaurantes locales, se acercaba a sus patrullas para charlar y presumir. Se sentía completamente intocable. Creía que su máscara de buen vecino y empresario exitoso era una armadura a prueba de todo.
Pero esa misma arrogancia fue su ruina. Mientras él jugaba a ser el más listo del vecindario, los investigadores escarbaron en su pasado y encontraron lo que él tanto se había esforzado por ocultar: su condena previa en el estado de Iowa por atentar contra la integridad de jóvenes. Esa fue la pieza clave. Con ese antecedente y la desaparición de Robert Pist, un juez finalmente firmó una orden de registro. El 13 de diciembre de 1978, la policía entró a la casa. Registraron cada rincón, buscando alguna pista del muchacho de 15 años. Y en el lugar menos esperado, en un cesto de basura, encontraron algo que les heló la sangre: un pequeño recibo de revelado de fotografías. Ese recibo no era de Gacy. Pertenecía a una amiga de Robert Pist, y el joven lo llevaba en el bolsillo de su chaqueta el día que desapareció. Era la prueba irrefutable de que el chico había estado dentro de esa casa. La tensión llegó a su punto máximo. Gacy fue arrestado formalmente el 21 de diciembre de 1978. Esa misma noche, mientras él intentaba negociar y manipular a los detectives en la sala de interrogatorios, un equipo de técnicos regresó a la casa de la avenida Somerdale. Su objetivo era el lugar del que emanaba aquel olor espantoso: el estrecho y oscuro espacio sanitario bajo el piso. Lo que encontraron allí abajo es algo que ningún ser humano debería ver jamás. Al remover la tierra y el cemento esparcido, los investigadores hicieron un descubrimiento que paralizó a toda la nación. No era uno ni dos, eran decenas. A medida que pasaban los días y las semanas, la casa entera tuvo que ser desmantelada. Sacaron camillas y camillas. El recuento final fue devastador. 29 jóvenes habían sido ocultados bajo la casa. Y confesó haber arrojado a otros 4 al río Des Plaines cuando ya no le quedaba espacio. Un total de 33 vidas jóvenes que fueron arrebatadas por el hombre de la sonrisa pintada. La indignación pública fue masiva. Las personas que alguna vez lo habían admirado, que habían dejado que ese payaso abrazara a sus hijos, no podían procesar el nivel de traición y horror. El juicio, que comenzó en febrero de 1980, fue un circo mediático. En un último y desesperado intento por evadir su responsabilidad, Gacy intentó alegar que no estaba en sus cabales, que tenía personalidades múltiples y que un alter ego violento llamado Jack era quien cometía los actos atroces sin que él se diera cuenta. Pero el jurado y el mundo entero no iban a dejarse engañar por última vez. Los fiscales demostraron con precisión milimétrica cómo Gacy planeaba cada uno de sus movimientos, cómo calculaba los riesgos y cómo excavaba las fosas mucho antes de llevar a los jóvenes a su casa. Eso no era obra de una mente fuera de la realidad, era el diseño frío de un depredador implacable. Fue encontrado culpable de todas las acusaciones y condenado a la pena máxima. El 10 de mayo de 1994 llegó al final de su camino. Incluso en sus últimos momentos no hubo una sola lágrima de arrepentimiento por las 33 familias destruidas. No hubo disculpas, ni un atisbo de humanidad. Sus últimas palabras, llenas de resentimiento y cinismo, fueron un insulto dirigido a quienes lo observaban. Con ese último acto de soberbia, el payaso Pogo desapareció para siempre de este mundo. Pero esta historia, a pesar de estar cubierta de tanta oscuridad y dolor, nos deja una lección que nos tiene que llenar de esperanza y darnos fuerzas para seguir adelante. Porque el mal, por más astuto y protegido que se crea, nunca triunfa para siempre. La caída de John Wayne Gacy no fue obra del destino. Fue gracias a la valentía abrumadora de una madre, Elizabeth Pist, que se negó a guardar silencio y a aceptar que su hijo simplemente se había ido. Fue gracias al trabajo incansable de investigadores que no durmieron durante semanas para devolverles el nombre a esos jóvenes olvidados. A veces, el mundo puede parecer un lugar aterrador, lleno de personas con máscaras sonrientes que ocultan intenciones oscuras. Pero la luz de la verdad, impulsada por el amor incondicional de una familia, siempre es más fuerte. Esos 33 jóvenes ya no están, pero el coraje de quienes lucharon por desenmascarar al monstruo nos recuerda que, incluso en las peores tragedias, la búsqueda de la justicia y la profunda fuerza del espíritu humano son las que verdaderamente tienen la última palabra. Si te ha gustado el video, por favor dale al botón de suscribirse o seguir. Eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima.